Padre, en algún momento, en algún día estuvo Jesús partiendo pan con los discípulos en campos verdes como estos, Señor. Te pedimos que hoy el mismo Señor Jesucristo parta pan con nosotros. Necesitamos tu palabra revelada y ungida, Padre, que produzca vida, la vida de Jesús en nosotros. Háblame, por favor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Necesito escuchar una palabra que me conmueva, Dios. Una palabra que me haga salir de la vida de mediocridad en que estoy todavía, Señor. En la vida de tibieza y de engaño religioso que aún me encuentro, Padre. Tócame hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hace unas semanas, este servidor de ustedes que estaba soñando en la noche, y en ese sueño, Dios me mostró, Él me dio un sueño, pues, me mostró algo muy importante para la iglesia de ahora. En ese sueño iba yo en un camino, que por cierto era un camino estrecho, y era de noche y había bosque de los dos lados, y en ese momento yo me echaba a un lado del camino a descansar porque era muy noche, y hacía un pequeño fuego. Yo iba con otra persona, pero no recuerdo con quién. Y de pronto veía a lo lejos en la noche que venían 6 jinetes, 6 guerreros en caballos muy grandes, vestidos de negro, como que tuvieran un tipo de armadura puesta encima. Eran 6 y tenían rostros muy feroces y su aspecto era diabólico completamente. Cuando se acercaron a mí, parecía que no venían sobre de mí, pero que iban a pasar de largo por el mismo camino, como que iban persiguiendo a alguien. Pero ya de pasada, yo creo que al verme ahí, llegó uno de ellos y como que se regresó, y con una lanza grande que traía desde su caballo, me atacó. En ese sueño yo tenía una lucha con ese ser, de manera que lo podía vencer y tirar del caballo, pero de ninguna forma lo podía matar. Él permanecía vivo. Y parece ser, no recuerdo bien, que o por haberlo yo vencido o por alguna otra razón, él me permitía ir a ver lo que estaban haciendo, a dónde iban. Y entraba yo a un claro de un bosque y de pronto veía a los jinetes, a los 6 jinetes que traían de unas cuerdas pastores y predicadores y ministros amarrados del cuello. Y no solo traían a los pastores y a los ministros, sino que también traían unos animales enormes que nunca los he visto en la realidad, que eran como búfalos, pero como ovejas. Eran como ovejas muy grandes, así grandes. Y también traían 6 pastores y traían 6 ovejas grandes. Y lo que hacían estos seres diabólicos era tomarlos, agarrar una rama de un árbol y colgar a los pastores del cuello, pero vivos. Y colgar a las ovejas, cada una es representativa de un rebaño, y colgarlas también. Y una vez colgados todos vivos, ellos se dedicaban a atormentarlos, empujándolos los unos contra los otros. Las ovejas de un lado y los pastores del otro, y ellos se dedicaban a aventarlos así mientras entonaban un cántico diabólico en inglés, recuerdo bien. Ahora, este sueño tiene un significado. A mí me estremeció sobremanera y yo me levanté, ¿verdad?, en la mañana a buscar una palabra que Dios me hacía sentir en mi espíritu. Son 6 jinetes, son 6 pastores cautivos y son 6 rebaños cautivos. Y el 6 nos dice la Biblia que es número del hombre. Y el Señor me decía que todo aquel pastor y todo aquel ministro que ande conforme a los hombres, que ande haciendo las cosas carnales, terrenales y del hombre, que ande mezclando las cosas del hombre con las de Dios, todos esos pastores junto con sus congregaciones van a ser cautivadas por ese tipo de jinetes que es nada más una figura o un tipo del juicio que Dios está trayendo sobre su casa en este mismo momento. Así es que todo el que es ministro aquí y todo el que es pastor aquí y todo el que está discipulando aquí, escuche bien esta palabra. El espíritu del anticristo, hermanos, ya está preparando el camino para el anticristo. ¿Se da cuenta de esto? Dice el libro de Tesalonicenses, segunda carta, que el misterio de iniquidad, el misterio de maldad, ya está funcionando ahora, hermanos. Y si tú no alcanzas a ver lo que te digo y no te cubres bien con el Espíritu Santo,
ese juicio te va a tocar, si no es que ya te está tocando. Inmediatamente que yo me levanté, el Señor hizo arder en mi espíritu, en mi corazón, una palabra, que es la palabra que está en Ezequiel capítulo 9. Mientras yo apuntaba a ese sueño, el Señor me llevó a Ezequiel capítulo 9. Gloria a Dios. Voy a leer del verso 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, mucha atención: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. No todos pueden alabar a Dios después de leer una palabra como esta, pero yo quiero que analicemos bien lo que dice Ezequiel 9. Número 1 dice en el verso 2 que hay 6 varones, pero no son 6, son 7. Mucha atención, porque dice que hay 6 varones que traen instrumentos para destruir, pero en medio de ellos hay un varón vestido de lino fino. Y los que destruyen no se visten de lino fino. Ese número 6, otra vez, es el número del hombre. Es un número diabólico, de lo carnal, de lo animal, de lo terrenal, de lo material. Pero al agregarse el otro individuo que está ahí, que bien pudiera ser el Señor Jesucristo, escúcheme bien, el número se hace 7, amén. Y el 7 es número de perfección divina. Esto significa que ese juicio es de parte de Dios. Ese es un juicio que Dios está mandando y está en su perfecta voluntad hacerlo. Y no se puede hacer nada por escapar ese tipo de juicio, más que estar en la voluntad perfecta de Dios. Ahora, en el verso 2 dice también que ellos se paran junto al altar de bronce. Hermanos, esto es muy significativo. Están en el altar de bronce. ¿Qué cosa significa el altar de bronce? El altar de bronce es el altar del holocausto. Y siempre que iban a sacrificar animales los israelitas al templo, los sacrificaban en ese altar para expiación de pecado. Ahora, en ese altar se derramaba la sangre, y 2 cosas simboliza ese altar, entre otras. La bondad de Dios, ¿para quién? Para el que recibe el beneficio del sacrificio, pero la severidad de Dios para el animalito que está sufriendo la causa, ¿verdad? Usted lo puede ilustrar esto con el Señor Jesús. La bondad de Dios para nosotros, pero la severidad de Dios que permitió que todo su juicio divino por el pecado en el hombre cayera sobre el Señor Jesucristo. ¿Qué nos indica esto? Que es juicio, que es un Dios de justicia, y por eso Él tiene que traer este juicio a su casa. Ahora, verso 4, mucha atención. ¿Por dónde están pasando ellos? ¿Por dónde se les dice que pasen? ¿Por en medio de dónde? Por en medio de Jerusalén. ¿Qué ciudad es esa? Jerusalén. Ahora, Jerusalén no es cualquier ciudad, es la ciudad escogida de Dios. Lo más preciado que Él tiene, a donde están los que más ama. Es la ciudad escogida de Dios y es tipo y símbolo de la iglesia. Él dice al escribano, al que tiene el tintero de escribano, perdón, que ponga una señal, ¿verdad?, en la frente de las personas que hacen una cosa nada más: los que claman y los que gimen. No hay otra persona que reciba esa señal, hermanos. No dice los que lean más la Biblia. No dice los que van a todas las reuniones tampoco. No dice los que estudian los cursos, no. Dice, tú le vas a poner una señal solo a aquellos que claman y gimen, y por una causa nada más.
por las abominaciones que son hechas en medio del pueblo de Dios. O sea que esa no es cualquier gente, sino es una gente especial. Es gente que anda conforme al corazón de Dios. Es gente que no está viviendo para sí misma y que tiene el mismo sentir del Espíritu Santo. A ninguna otra persona le ponen una señal. No da otra indicación Dios. Y Dios es el que está dando las indicaciones allí. A ningún otro le van a poner esa señal. Ahora, no les dice a los que claman y gimen por los pecados que están haciéndose allá afuera. No dice a los que claman y gimen por los homicidios de allá afuera, ni por las violaciones que pasan en el mundo, ni tampoco por los crímenes y la corrupción que hay en los gobiernos. Dice los que claman y gimen por las abominaciones que son hechas dentro de la casa de Dios. Usted tiene que comprender algo, hermano. Jerusalén es especial para Dios. Ni siquiera dice Israel, ni siquiera dice Judá. Dice Israel, ¿ok? Esto es muy importante. Es lo más preciado de Dios. Esa ciudad está ligada al corazón de Dios. Dios la escogió. Voy más para adelante. No sé cuánta gente así hay aquí hoy. Porque no cualquiera puede. No te lo puedes inventar. No te lo puedes imaginar tampoco. No puedes imitar al que está al lado. Tiene que nacer de adentro. Porque la Escritura dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu mismo gime. ¿Por quién? Por nosotros, con gemidos indecibles, hermano. Y Jerusalén es nosotros. Jerusalén es el cuerpo de Cristo. Ese es el tipo en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasaba allá? Eran los días de la apostasía religiosa, hermanos. ¿En dónde? En Israel, sí. En Judá, sí. Pero ya había alcanzado Jerusalén. Fíjense bien que Dios ahorita no está tan interesado en ir a hacer cosas en denominaciones muertas, ¿verdad? Donde su gloria hace mucho que ya dejó y que están en la apostasía, sino que su mayor carga es la apostasía que ya está entrando en Jerusalén. ¿Qué cristianos son tipo de los que están en Jerusalén? Te voy a decir algunas. Están en Hebreos 6. No lo busques, te lo voy a decir. Creen en el Señor Jesucristo. Tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Se mueven en los dones espirituales. No cualquier cristiano se mueve en los dones espirituales, solo los que creen. Tiene palabra revelada y tiene acceso a palabra revelada. O sea, no se sienta a escuchar cualquier predicación. Se sienta a escuchar palabra de Dios ungida. Se mueven los dones. Ha gustado los poderes del siglo venidero, como dice el libro de Hebreos. Esos son Jerusalén. Esos son los escogidos, los convertidos. Verso número 5. Primero va este ángel, que vuelvo a repetir, que bien pudiera ser el Señor Jesucristo. Nada más que no quiero ser dogmático porque no lo dice la palabra. Y después de ese ángel, después de que él va sellando, ¿qué sucede? Los otros van detrás destruyendo. Van destruyendo. Y déjame decirte algo. Dice el verso número 6 que comenzaron del santuario a destruir. ¿Cómo ves? ¿No amaba Dios a su pueblo? Oh, sí. Pero Él es santo. Dios es justo. Comenzaron desde el santuario a destruir, ¿verdad? ¿Y sabes de quiénes comenzó? ¿En quiénes empezó el juicio? En los ancianos, que son tipo y símbolo, ¿verdad?, del liderazgo de la iglesia de ahora. En los pastores, sí. En los profetas, sí. En los que están ministrando, en los que están discipulando, en los que están compartiendo la palabra con otros, en los que Dios ha puesto para perfeccionar a los santos. Allí comienza. No empieza por otro lado el juicio. No comienza primero con la gente que está en el mundo. Comienza con los que se dicen ministros o con los que son ministros. Ahora, esta palabra tiene cumplimiento hoy en nuestros días. Y este juicio de Dios es tan perfecto que cada vez que hay apostasía, se suelta. Automáticamente, escúchame esto. Cuando empiezan los tiempos de apostasía y alcanzan Jerusalén, este juicio se suelta. Y esos jinetes diabólicos, ¿verdad?, que son un símbolo también, comienzan a destruir al pueblo de Dios. Cada vez, escucha esto, que tú oigas que cae un ministro, cada vez que tú veas o tú escuches que una congregación se divide, es porque es tiempo de llorar, de clamar y de gemir. Y cada vez que oigas que un ministro cae, y cada vez que oigas que un pastor ya no sabe ni qué está pasando, es tiempo para que tú te pongas a preocuparte por ti mismo, porque después de ellos viene contra ti. Después de ellos viene contra ti el juicio y no tienes derecho a estar mirando y juzgando a los que están cayendo. Porque si están cayendo es porque el juicio ya te va a llegar a ti y a lo mejor ya te llegó y no sabes todavía.
Y por eso tienes 100,000 problemas y no te hallas. Y dices que estás en prueba, y no estás en prueba, estás en un juicio de parte de Dios, porque no clamas y no gimes por los pecados y las abominaciones que son hechas en Jerusalén. Y eso nada más tiene una causa, hermanos. Te amas más tú a ti mismo que la obra de Dios. Te amas tú más a ti mismo que al cuerpo del Señor Jesucristo. Porque el Cordero de Dios sí clamó y gimió por su cuerpo, por Jerusalén. Bendito sea el Señor. Nadie dice amén hoy. Y gloria a Dios. La palabra de hoy, si tú la tomas con tu corazón, te puede librar del juicio que estás recibiendo ahora en tu vida y te puede hacer escapar del juicio que viene ya y que está ya sobre toda la iglesia del Señor Jesucristo. Si tú no tienes esa señal, hermano, si tú no tienes esa señal, ese juicio no te va a respetar para nada. Yo creo sinceramente que tú debes de salir de aquí hoy queriendo tener esa señal en tu frente. Porque donde no la tengas, cuando llegue ese juicio, mira, no te va a respetar nada, aunque te conozcas la Biblia de memoria. Porque dice ahí la palabra que no respeta niños, no respeta hijos, no respeta familias, no respeta matrimonios, no respeta ministros, no respeta a nadie. Porque es el diablo mismo, pero con permiso de Dios, el que lo está ejecutando. ¿Se da cuenta? Sales de aquí hoy. Y yo creo que lo más importante es, ¿tienes la señal en tu frente? ¿Te ha marcado de veras el Espíritu Santo? ¿Ya ha puesto esa señal que no va a permitir que el juicio toque tu vida o tu hogar? Solo los que claman y gimen son los que tienen esa señal. No importa cuántos años lleves en el Evangelio. A los primeros que agarró en Jerusalén, ¿a quién fue? Los ancianos. A los ancianos, a los que se sabían la ley, ¿sí? Porque entre más Dios te da, más te va a demandar el Señor. Ahora, primera de Pedro 4:17, ya no el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo. Gloria al Señor Jesús. Así dice la palabra del Señor. Porque es tiempo. ¿Cuándo? Hoy. Es tiempo, ya comenzó desde que esto fue escrito, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Oiga, hay cristianos que no obedecen al Evangelio de Dios. Hay creyentes de Jesús que no obedecen al Evangelio de Dios. Aquí cuando dicen nosotros, se está refiriendo a los que son la novia, a los que son Jerusalén, a los que son como Pedro, que fue el que escribió esta carta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen? Todos nosotros nos damos cuenta de que allá afuera en el mundo están cayendo juicios de Dios. ¿Se han dado cuenta? Hay juicios sobre las naciones, hay hambres, etc. Yo te quiero decir algo. Si ya los juicios están cayendo allá, es porque ya empezaron aquí adentro. Y antes de que caigan los verdaderos juicios, ¿verdad?, que van a traer a destrucción la humanidad, Él va a traer una limpieza y está trayendo ahora una limpieza a su casa. Y tú eres su casa. Aquí dice que el juicio por dónde comienza, por la casa de Dios, y tú eres la casa de Dios. Por ahí es por donde comienza. No basta ser israelita para escapar. Ni siquiera basta ser de Jerusalén para escapar. Necesitas ser sellado en la frente. Ahora, dice la palabra allí, en Ezequiel 9, los que claman y los que gimen por las abominaciones en la iglesia. A mucha gente no le gusta que la gente clame y gima, se incomodan. Pero aquí dice que clamaban y gemían y la palabra es veraz. Clamaban y gemían. Y en el hebreo clamar y gemir, ¿sabes qué significa? Clamar y gemir. Llorar, quebrantarse y gritar. Eso es lo que significa. Yo lo busqué en el original para que no vaya a llegar algún teólogo algún día. Me digas que en el original eso significa muy diferente. Eso significa. Y nadie se lo puede inventar. Yo no quiero que nadie se empiece a sentir mal porque no hace esto. Pero yo te quiero decir que si tú no clamas y no puedes gemir, qué bueno que no imites a nadie. Qué bueno, gloria a Dios, hay que ser legítimo. Pero te voy a decir una cosa. Lo único que hace que tú no clames y gimas por las abominaciones que se hacen ahora en la iglesia es la dureza de tu malvado corazón. Eso es lo único que hace. Que vives una vida para ti mismo y no te quieres quebrantar. Porque si el Espíritu mismo gime y el Señor Jesucristo está llorando e intercediendo todo el día, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque vives una vida para ti misma, para ti mismo, pensando siempre en ti mismo. Ahora,
los que claman y gimen por las abominaciones. Aquí sí fui a mirar el hebreo qué significa abominación. ¿Qué es una cosa abominable? Una cosa sucia, una cosa asquerosa, algo corrupto, ¿ok? Pero la palabra abominación se refiere a todo eso, pero con una cosa en específico, ligándola pues a la idolatría, a los ídolos que están dentro del corazón de los creyentes y que están ahora sucediendo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Tú no sabes de veras, hermano, las abominaciones que están ocurriendo en la iglesia. Tú no sabes lo que está sucediendo entre los pastores. Tú no ves cuando vas a las congregaciones cómo están muertas, cómo no hay mover del Espíritu Santo ni de los dones espirituales. ¿No te das cuenta de los sacrificios que se ofrecen a Dios? Abominables, rock cristiano, ¿sí? Ministros que no predican el Evangelio de Dios, que no predican santidad y que toleran el pecado. Esas son abominaciones. O sea, no es cualquier cosa fea, no es cualquier cosa horrible. Esas son las abominaciones que Dios está metiendo en el corazón de la gente para que clame y que gima. Todo lo que está siendo corrompido por el espíritu del mundo. Ahora, vamos a leer una escritura. ¿Cómo es ese sello? Porque ese sello tiene características muy importantes. No es cualquier sello tampoco, no dice cualquier cosa. Dice algo definido. Apocalipsis 7, verso 2. Dice así, escucha bien. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los siervos de nuestro Dios. Para que me comprendan mejor, esas personas de Ezequiel que dijimos primero, tienen más características, ¿ok? Existieron en ese entonces y ahora también Dios levanta siervos de ese mismo tipo, creyentes de Jesús igual, y tienen una característica: son siervos de Dios. Y la palabra siervos en el griego se escribe doulos, ¿y sabes qué significa? Más exactamente, esclavo de Jesús. Que su voluntad ya no es de Él, que su vida ya no es de Él, sino que es del Señor Jesús, y Él puede hacer con su vida lo que quiera. Y si le da la gana a Él que tú clames y gimas, tú vas a clamar y a gemir, gloria a Dios. Porque Él es el Señor y Él es el dueño. Y solo los que se están resistiendo al señorío de Jesús no pueden clamar y no pueden gemir. Es tu pecado, hermano. Es tu dureza de corazón y es tu egoísmo lo que te tienen así. Y hay gente aquí que está bajo un juicio de Dios tremendo. Hay muchas maneras en el juicio de Dios. Una vez yo estaba preguntándole al Señor de los juicios y me dijo: mira, siempre que yo hablo de juicio, tú te imaginas luego enfermedad y pobreza y accidentes, porque es lo que más te interesa a ti. Siempre estás pensando en lo material. Pero no hay peor juicio que la dureza de corazón y el engaño del pecado. No hay peor juicio, amado hermano, que creer que estás en la luz y no estás en tinieblas. Eso lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos: si la luz que hay en vosotros es tinieblas. Ese es el peor juicio que hay. Así es que cuando se hable de juicio, no empieces a pensar que si te van a quitar dinero o que si te va a venir un cáncer. Eso a veces viene y es misericordia de Dios muchas veces, fíjate. Porque el peor juicio que hay es la dureza de corazón y el engaño del pecado. Porque eso te lleva directamente al infierno, hermano. Ese es el juicio de Dios. Vamos a ver algo más. En Apocalipsis 9, 2, 4, por favor. Vamos a ver a los mismos. Fíjate bien, algo que va a pasar en esta tierra pronto. Algo que va a suceder en esta tierra, aunque tú no lo creas y aunque estés atado a tus bienes materiales y a todos tus afanes. Y no tarda. Dice el verso 2: y abrió el pozo del abismo. El abismo existe. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, porque es el infierno mismo allí. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Si ustedes buscan más abajo, en los versos del 6 al 9, se van a dar cuenta que estos seres que salen del abismo no son exactamente libélulas ni chapulines.
son demonios y ángeles caídos que están, según el libro de Judas, capítulo 1, verso 6, están en prisiones eternas de oscuridad. Son los ángeles de la segunda rebelión, hermanos. Hubo 2 rebeliones de ángeles. La primera con Satanás y otra que viene en Génesis 6. Usted la puede mirar en su casa. Cuando los ángeles quisieron bajar a tomar mujeres. Y el libro de Judas, versos entre el 1 y el 6, dice que esos ángeles están guardados en el abismo, en prisiones eternas. Estos no andan por aquí arriba ni están en el cielo. Son ángeles terriblemente degenerados, sobre todo en el área sexual. Y esos ángeles y esos demonios van a ser soltados. Pero dice, perdón, se me movió esto. Dice el verso 4, mucha atención. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, no se van a andar comiendo las plantas, no van a andar atacando los arbolitos, como las plagas de aquí abajo, en la tierra. Ellos van a ir sobre todos los hombres que no tengan el sello en su frente. Es el sello de Dios. Ese sello de Dios dice cosas muy interesantes. Ahora vamos a ver el Apocalipsis 14. Otra vez los mismos. Yo que tú salgo esta mañana seguro de que tengo ese sello o a conseguirlo a toda prueba. Apocalipsis 14. ¿Qué dice ese sello? ¿Qué es lo que dice esa señal? Verso 1. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que cada vez que habla en Apocalipsis del Señor Jesús, ¿sabes cómo se refiere a Él? La mayoría de las veces. Como el Cordero. Esto es muy importante. El Cordero. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Ya estamos viendo cómo es el sello de Dios? ¿Qué dice ese sello? El nombre de Jesús y el de su padre, que por cierto es el mismo nombre. Ahorita lo vamos a mirar, es el mismo nombre. Esos 144,000 es un número meramente simbólico, hermanos. Es de gente que está siguiendo al Cordero y que tiene ciertas características. Yo quiero que vean el verso 4, por favor. ¿Qué otras características van a tener los intercesores de verdad? ¿Qué otra característica debes de tener tú si quieres ser sellado en tu frente? Vean la característica. Primero dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Alguno dirá, bueno, son célibes. No. El que está casado no se contamina con mujeres. Amén. Porque el matrimonio es santo, aleluya. Está hablando aquí gente que no se va a contaminar con mujeres. Con la esposa nadie se contamina. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, siguen al Cordero. Mira, ¿de qué color es el Cordero? Es blanco. El Cordero es blanco. Es sin mancha. Esta es gente, hermanos, que guarda la doctrina del Señor Jesús y la palabra de Dios con toda obediencia. Que están en búsqueda de la doctrina pura, de la verdad sin mezclas absolutamente. ¿Cuántos quieren de ustedes conocer la verdad nada más? Amén. Y están en búsqueda de la verdad más pura. Y como me dijo un hermano un día, verdad nada más hay una. Amén. Se llama Señor Jesús. Amén. Es el Señor Jesucristo. Es gente que está buscando pureza doctrinal, que no le interesan las mezclas de ningún tipo, ni humanistas, ni psicológicas, ni del diablo, ni ninguna de esa basura. Ahora, siguen al Cordero, fíjate bien. No dice ahí siguen a Jesús, ni dice siguen a Cristo, aunque es el mismo. Pero aquí está utilizando un nombre de él. Uno de sus nombres es el Cordero. Ya vimos la primera característica es pureza. El Cordero lo siguen por donde quiera que va. O sea, van a donde va el Cordero y van a donde ya fue el Cordero. Y el Cordero de Dios va a ciertos lugares siempre. A la cruz del Calvario. Al sacrificio. A la prueba más dura, a sacrificarse y a darse Él por los demás. Es gente que no anda buscando atajos para el camino. Es uno el camino. Es Cristo y es como Cristo.
Y si tú sigues a Cristo, te tiene que ir como a Cristo. Y si tú no estás sufriendo persecución, perdóname, por causa del Evangelio, tu cristianismo todavía no es como el de Cristo. Porque si al Señor lo persiguieron, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Y si al Señor lo mataron, ¿qué respeto nos van a tener a nosotros? Y si al Señor lo escupieron, ¿por qué no te van a escupir a ti? ¿Por qué no te van a decir a ti? ¿Estás siguiendo al Cordero? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Al sacrificio, al fuego de la prueba, al bautismo en fuego. Y este Cordero clamó y gimió en Getsemaní, ¿o no? Sí, amén. Clamó y gimió. No hizo un murmullito. No estoy haciendo énfasis en las formas, estoy haciendo énfasis en lo que el Espíritu quiere producir en ti. Clamó y gimió en Getsemaní por el pecado tuyo y por el pecado mío y por el pecado de toda la humanidad. El Cordero de Dios. Y cuando el Cordero miró Jerusalén, ¿qué hizo? Lloró por Jerusalén. Ese es el corazón del Cordero, hermano amado. Ese es el corazón de Cristo Jesús. Yo no sé cuál tienes tú. Yo no sé qué corazón se está formando en ti, pero ese es el corazón del Cordero. Cuando se paró sobre Jerusalén y vio aquello, Él lloró sobre Jerusalén y dijo: ¡ay, Jerusalén! ¡Ay, Jerusalén! ¿Por qué lloró? Porque Él sabía las abominaciones que se cometían en ese lugar y también sabía el juicio de Jehová que venía sobre ese lugar. ¿Quién lo llevó a todos esos lados a Jesús? El Espíritu Santo, desde el desierto. El Espíritu Santo lo estuvo llevando allí. Era Jerusalén en ese entonces un sistema religioso caído. ¿Lo puso Dios? Sí. ¿Lo instituyó el Señor? Amén. Pero ya había entrado en abominación. Pero yo quiero decirles algo. El Señor Jesucristo no fue crucificado en Jerusalén. Apocalipsis 11:8, por favor. Está hablando de dos profetas que en los tiempos del anticristo van a predicar la palabra de Dios y lo van a matar. Dios puede permitir que te maten si Él quiere. Dale gloria a Él. Oye, si mataron a su hijo, no andes cuidando tanto tu vida. Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde lo crucificaron? O sea, no es que no fuera Jerusalén, hermano. Es que Jerusalén se había convertido en otra cosa. Seguía siendo el lugar físico, tiene el mismo nombre, pero Jerusalén ya no era Jerusalén, ya no era el lugar escogido de Dios, ya su presencia se había retirado de ahí. Ahí fue donde lo mataron. Yo te quiero decir algo: te van a crucificar allí también a ti. Te van a crucificar allí también, porque allí también crucificaron al Cordero. Un lugar donde se suponía que estaba Dios, pero ya no estaba, ya no era realmente Jerusalén. El lugar físico sí, pero lo que hacía Jerusalén, ¿qué era? ¿La presencia de quién? De Jesús. Por eso dice que es la ciudad de David. David es un tipo de Jesús. La presencia del Señor Jesucristo es lo que hace a Jerusalén, Jerusalén. Y de donde quiera que se va el Señor, ese lugar ya no es Jerusalén. Y dice allí que es Sodoma y Egipto. Mucha atención a lo que voy a compartir ahora. ¿Por qué Sodoma y Egipto? 3 fueron los pecados de Sodoma. 3 fueron los pecados. Yo sé que tú piensas siempre que escuchas Sodoma, o la mayoría de las veces, el homosexualismo y la degeneración sexual. Eso es un fruto nada más de otro tipo de pecados. La palabra dice que son 3. La Biblia enseña que son 3 los pecados de Sodoma. Abundancia de pan. Pero hay que ver de qué pan. Abundancia de ociosidad y soberbia. Y yo te quiero decir de parte de Dios que esas 3 cosas ahorita están sucediendo en muchos de los lugares que se llama la iglesia de Jesús. ¿O no? Hay abundancia de palabra, pero es un pan seco. Hay abundancia de muchos panes, de muchas predicaciones, pero no es el pan que Cristo está partiendo. Hay abundancia de pan. Y los creyentes, hermanos amados, dicen: oh, predicaciones, y maestros ungidos, y profetas, y cassettes, y todo eso. ¿Hay abundancia de pan en la iglesia o no? Hay otra cosa: abundancia de ociosidad. Sí, gente que nada más se ocupa en sus placeres y en sus cosas personales y en su propio provecho, pero que no le interesan las cosas del Señor Jesucristo.
Tal vez por eso andas pensando tantas cosas en el día. Porque tienes abundancia de ociosidad. Abundancia de televisión. Abundancia de música del mundo. Abundancia de fiestecitas. Abundancia de cuestiones y compromisos sociales. ¿Por qué? Porque si estuvieras haciendo aquello para lo cual te llamó el Señor Jesucristo, tú no estarías en ociosidad. ¿Y cuál es la otra? Soberbia. No hay soberbia, amados hermanos. Uy, estamos viviendo el tiempo de la Odisea. Somos acá, hablamos en lenguas. Tenemos bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos dones espirituales y tenemos templos grandes y tenemos grandes predicaciones. ¿No es eso soberbia? Y miras al pecador así como poca cosa. No va a ser que el pecador ese lo convierte el Señor y tú no. ¿Te das cuenta? La Odisea. Estamos viviendo esa época. En la Odisea, hermanos, la soberbia es eso. ¿Qué dice la Odisea? Yo no tengo necesidad de nada. Eso dice el libro de Apocalipsis capítulo 3. Pero el Señor le dice, ¿no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo? ¿No es soberbia eso? ¿No es soberbia decir que vemos cuando no vemos? Todos creemos que vemos y vemos muy poquito, pues, o no vemos nada. 3 pecados de Sodoma. Y Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. ¿Se ha metido Egipto a la iglesia? Completamente. ¿No es abominable a Dios que haya rock cristiano? Que haya tanta promoción con métodos del mundo, con publicidad de todo tipo, que a veces parece que están vendiendo las cosas en vez de tratar de que la gente venga porque la presencia de Jesús está allí. ¿No es Egipto eso? ¿No es Egipto meter el humanismo y la psicología a la iglesia? Y eso todo es una abominación a Jehová. En eso se había convertido Jerusalén en tiempos del Señor Jesucristo. Y en esto se está convirtiendo ahora mucho de lo que se llama la iglesia del Señor Jesús. Vamos a volver ahora donde estábamos. Apocalipsis 14, verso 4. Apocalipsis 14, verso 4. Lo voy a leer completo otra vez. Estos son los intercesores. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Cuando dice ahí que se contaminaron con mujeres, lo dice también en el sentido espiritual. Seguro que habla de fornicación y adulterio. Seguro que habla de eso, pero también habla en sentido espiritual. Porque la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 2 que hay una mujer llamada Jezabel que es tipo de las falsas doctrinas. De las falsas enseñanzas. Y es una mujer. Es simbolizada como una mujer. Y si quieres ver más cómo es eso, busca en tu Biblia Jezabel. ¿Qué tipo de doctrinas metía allí? Dice falsa profetisa, es un símbolo tremendo. Apocalipsis es un libro simbólico. Y esos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué mujeres? Hay otra mujer también en Apocalipsis con la cual no te conviene contaminarte. Se llama la gran ramera. Suena feo, pero está en la Biblia. Y es un símbolo espiritual de la corrupción religiosa. Dice allí que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, estos son los que se van en el rapto. Estos son los que se van a ir en el rapto, porque dice ahí que son redimidos como primicias para Dios. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos maduros, y no solo los primeros, sino los de más calidad. Esos son primicias para el Cordero. Fueron redimidos antes de que caigan los juicios de Jehová sobre esta tierra, antes de que caigan los juicios del Dios vivo sobre toda esta humanidad. Un remanente se va a ir para allá. ¿Quiénes se van a ir en el rapto? Los que redime como primicias para el Cordero. Ahora, ¿qué tiene entonces el sello? ¿Qué dice? El nombre de Dios y el nombre del Cordero. Nadie que no tenga ese sello se va a ir en el rapto, De una vez le aviso. Le conviene buscarlo con todo su corazón. Nadie que no sea sellado así como ellos se va a ir en el rapto. Los que no tengan ese sello, ¿qué va a pasar? Se van a quedar aquí, en la gran tribulación. Y si esto les espanta, gloria a Dios. Se van a quedar aquí para poder obtener ese sello. Porque la Biblia dice, y lo dice claro, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice más ese sello? Éxodo 28. Por amor a tu alma, hermano, busca que te sellen. Por amor a Jesucristo. Éxodo 28, 36. Gloria al Señor Jesús.
Fíjate bien. Mucha atención. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Qué? Santidad a Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jesús y el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre que Dios le reveló a su siervo Moisés? Obediente. Jehová. Yo soy el que soy. Eso va a decir. Pero no nada más dice el nombre de Dios y de Cordero. También dice otra cosa. ¿Qué? Santidad. Moisés fue el siervo de Dios que él le reveló su nombre primero, ¿sí o no? Sí. Y le reveló su nombre, y Moisés tenía una característica. Era un siervo obediente, pero también tenía otra característica. Aborrecía Egipto. Aborrecía con todo su corazón lo de Egipto. Había sacado de su corazón todo lo que significa lo del mundo, todo lo que es música del mundo, todo lo que es rock cristiano, todo lo que es la basura del mundo, las filosofías y los pensamientos del mundo. Él tenía esas características. Santidad a Jehová. Y en el verso 38, vamos a leerlo, dice lo siguiente: y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Para que obtengan gracia delante de Jehová los demás del pueblo. ¿Qué va a producir el intercesor de santidad? Que el pueblo pueda hallar ahorita un pequeño remanso de gracia antes de que los juicios comiencen a destruir hogares, familias y personas. Aarón es tipo del sacerdote. Y la Biblia dice en Primera de Pedro que todos los creyentes somos sacerdotes para Dios. No sacerdotes como los que hemos visto allá afuera, no. Sacerdotes de Dios, sacerdotes rectos, ¿sí? Que ministran a Jehová y que ofrecen sacrificios a Dios. ¿Y esos sacrificios qué son? Alabanza, oración, adoración, intercesión y otras cosas más. Tu vida misma. Si tú estás ofreciendo a Dios un sacrificio, hermano, mezclado con cosas del mundo, alabanza mezclada con la del mundo, andas predicando lo del mundo y lo de Dios, tu sacrificio, tu vida no es acepta para el Señor. Estos son las cosas que dicen ese sello que tú debes de estar buscando en tu frente. ¿Qué quiere decir un sello, hermanos? ¿Quién pone un sello? ¿Qué quiere decir que tú tengas un sello? Propiedad de tu dueño. Y tu dueño tiene una característica que se repite 3 veces, porque los querubines que están allí siempre están diciendo santo, santo, santo. ¿Sí? Dios es santo, el Espíritu es santo y Jesucristo es santo. Ese Dios tiene una característica como su sello. Es una proclamación, no nada más es el sello. Cuando tú tienes el sello es porque tú estás proclamando con tu vida que tú estás separado para Dios. Nadie que no tenga esta marca va a ser llevado en el rapto. Yo creo que las vestiduras blancas son indispensables para que tú entres al cielo. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, que al que venciere, voy a cambiar un poquito ahora lo que voy a hablar. El que venciere no será borrado del libro de la vida. Esto es muy importante. Tu nombre está escrito allí, pero antes de que tú entres allí, tú tienes que vencer. Y el Señor Jesucristo tiene que confirmar que tú entras a ese lugar. Tiene que dar testimonio de ti allá arriba. Y si tú lo niegas, no va a dar testimonio. ¿Te das cuenta? Dice: al que venciere no será borrado su nombre, y yo lo vestiré con vestiduras blancas. Yo pienso que las vestiduras blancas son lo esencial para entrar al cielo. Vestiduras blancas que simbolizan pureza, obras justas, que fuiste lavado con la sangre del Cordero. Pero esa diadema, no va a haber uno solo que entre allá con el Señor y que esté allí, el que no tenga santidad a Jehová. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y te digo una cosa, sin santidad no lo vas a ver. Y te digo una cosa, si no estás viviendo en santidad, no lo ves ahora, yo estoy seguro. No lo ves en tu vida, no ves cómo se mueve, porque no estás separado y apartado de la basura del mundo.
Y por cuanto no estás apartado y separado de la basura del mundo, no puedes clamar y gemir, porque está contristado el Espíritu Santo dentro de ti y no te puede compartir sus cargas más íntimas. ¿Qué es lo contrario de santidad? Mezcla, ¿no? Santidad es separación, ¿no? ¿Qué es lo contrario de eso? Mezcla. Dios aborrece, hermanos, con todo su corazón a los que se mezclan con el espíritu de este mundo. Por eso a la iglesia tibia de la Odisea le dice: por cuanto eres tibio, y un tibio es un mezclado, te vomitaré de mi boca. Yo le quiero decir algo de parte de Dios, aunque me tache de legalista, no me importa. No hay una sola persona que está aquí que pase horas viendo la televisión, ¿sí? Que pase horas leyendo novelas y que esté viendo literatura de este mundo así abundantemente, filosofía y toda esa basura, y que se la pase escuchando música del mundo todo el día, cumbia, rock, lo que usted quiera, hasta clásica si usted desea, que se la pase escuchando toda esa basura, que esté agradando a su Señor. Usted está contristando al Espíritu Santo cada vez que hace eso, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, y Dios es santo, y el Espíritu que Dios puso en ti es santo. Es santo, y cada vez que te sientas en un cine o en una televisión a ver basura, Él se entristece porque Él no puede estar allí. ¿Me comprendes? Se va, estás en pecado, hermano. Es un pecado muy grande contristar al Espíritu Santo de Dios. Tremendo. No es legalismo. Es que si tú amas a Dios como dices que lo amas, y Él es tu Señor y eres su esclavo, no vas a hacer nada que a Él le desagrade. Y lo último que yo quiero en mi vida es contristar al Espíritu Santo. Amén. Lo último. Él no puede estar allí contigo acompañándote a ver eso. Él no puede estar contigo cuando tú estás leyendo eso. No puede, se va. Su presencia se va porque Él es santo. Y como su presencia se va, Él no te puede dar testimonio, ni puede compartir contigo su carga por la abominación que hay en la iglesia. Tú necesitas dos cosas para ser un intercesor como los de Ezequiel. Y te quiero decir algo. Si alguna vez escuchaste que hay ciertas personas que tienen un ministerio de intercesión, te engañaron. Porque todos somos sacerdotes y todos fuimos llamados a interceder. Amén. Todos. Así es que no te estés recargando en el de al lado, porque Él clama y gime. No te recargues, porque a ti Dios te va a demandar de lo que te dio. Y si tu modelo es el Señor Jesucristo, sábete de una vez que el Señor Jesucristo todo lo que hace ahorita en el cielo es interceder por ti. ¿Quieres ser como Él? Aleluya. Vamos a ver Ezequiel 11:12. Tipo de los creyentes que están mezclando las cosas del mundo. ¿Saben quién es el que no intercede? El que no clama ni gime, el que anda con lo del mundo. Al que no le interesa, todo está bien. Estamos en la gracia, hermano. Llevas 20 años, hermano, y no estás en la gracia, estás bajo el juicio de Dios. Porque la Biblia enseña en Gálatas 5 que el que no anda en el Espíritu está bajo juicio y está bajo la ley. Amén. Y el que contrista al Espíritu no anda en el Espíritu nunca. Es Ezequiel 11:12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Aleluya. Todo el que esté haciendo las cosas según el mundo, vas a ver quién es Jehová. Nada más que no te va a gustar cómo lo vas a conocer. Él te va a enseñar quién es. Él te va a enseñar que Él es tu dueño y Él te va a juzgar, hermano. Va a venir un juicio sobre tu vida si sigues haciendo las cosas conforme a todo lo que está haciendo el mundo. Pensando y hablando como el mundo. Siendo que a ti te llamaron a ser separado, separada, santa. Esos son los que van a probar el juicio de Jehová. Todo pastor, ministro, profeta o anciano que siga mezclando las cosas de Dios con las del mundo va a probar el juicio de Dios, hermanos. Tal cual el sueño que yo vi, tal cual pasó. Al otro día que desperté de ese sueño, se partió por la mitad una congregación tremenda y otro pastor por allá parece que cayó en adulterio. Al otro día. ¿Qué le parece? Lo vas a probar ese juicio de Dios. Y por nada del mundo yo deseo que tú pruebes ese juicio, porque va a ser muy amargo. ¿Qué otra cosa indica el sello en la vestidura de Aarón? El celo por las verdades santas de Dios. Amén. ¿Ya se cansó de oírme o todavía me quiere escuchar? Gloria a Dios. El celo por las verdades santas de Dios. ¿Cuánto celo tenemos por nosotros mismos? Por el honor de muchas personas, pero no tenemos celo por Jesús.
Y cuando alguien ofende a Jesús, no nos metemos. Y cuando su honor está siendo ofendido, no queremos decir nada. ¿Por qué? Porque no lo amamos como decimos. Déjeme decirle algo. El anticristo también le va a poner un sello a la gente, ¿eh? Ajá. Y va a venir pronto un día, hermanos, en que la gente se va a tener que decidir entre dos cosas. Ya viene, no se tarda. Entre que le pongan el sello del anticristo en la frente o en tener en su frente santidad a Jehová. ¿Sí? ¿Y usted cree que el anticristo va a llegar y que de pronto... Mire, el anticristo ya está preparando su camino, lo dice la palabra. Muchos anticristos, lo dice Juan, salieron por el mundo. Por cierto que muchos salen de dentro de la iglesia. Ajá. Y dice la Biblia que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Su espíritu se está moviendo. En muchas denominaciones muertas ya se está moviendo el espíritu del anticristo. ¿Y saben cuál es el propósito del espíritu del anticristo? ¿Quieres saber cuál es el propósito? Sacar la vida de Cristo y sustituirla a Él por una falsedad. Por eso es anticristo. Anticristo. Cristo quiere decir ungido. No dice anti-Jesús. No dice anti-Salvador. No, es anti-ungido. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a sustituir la unción de Dios por otra unción que no es de Dios. Va a sacar la vida de Cristo y se va a meter Él. Y va a conformar una falsa vid. Usted va a ver eso y va a decir, parece que es, pero no es. Parece que es, pero no es. Y si tu vida no está dando testimonio, hermano, ten cuidado. Y si en tu casa no vives lo que aquí vives en la congregación, ten cuidado. Porque a lo mejor el espíritu del anticristo te está tocando a la puerta para que le abras y te va a querer poner su sello. ¿Qué número va a ser ese sello? 6, 6, 6. 6 es marca de lo humano. No te vayas muy lejos a mucha interpretación muy teológica. De lo del hombre, de lo carnal, carnalidad, lo terrenal, lo de esta tierra, lo mundano. ¿Cuándo se terminó el mundo? Sexto día, dice Génesis. ¿Cuándo fue creado el hombre? Sexto día. Pero no nada más hizo el hombre, hizo también en el sexto día las bestias. El que escucha, entienda. Las bestias. Y Apocalipsis dice acerca de unas bestias. Dice que hizo las bestias y que también hizo las serpientes. No me voy a meter por ahí. ¿Ok? Todo lo que es de abajo, lo terrenal, lo del mundo. Lo del mundo es diabólico, hermano. Entiéndelo. ¿Y por qué son 3 seises? Porque así se va a manifestar el anticristo. Una falsa trinidad. Una falsa trinidad. Todo lo que hizo Cristo lo va a querer hacer el diablo porque es un imitador. Y va a sellar a mucha gente. Hermanos, esa santidad es un anhelo en el corazón de Dios, no mío. Dios me pone a mí el anhelo. Esa separación absoluta del mundo es necesaria para que tú puedas comenzar a oír la voz del Espíritu Santo. Y entonces tú te puedas cargar para poder clamar y gemir. Pero ya no que estés clamando y gimiendo por la enfermedad que te da a ti. Que ya no estés clamando y gimiendo porque no te van bien en los negocios o porque tienes problemas en tu casa. Que estés clamando y gimiendo ya no por lo tuyo, sino por lo de Cristo Jesús el Señor. Si no te separas del mundo, Él no te va a hablar. Si no te separas del mundo, no te va a poder compartir su corazón. Y nunca vas a clamar y gemir legítimamente por eso. Los intercesores de Ezequiel clamaban y gemían, a diferencia de todo el pueblo de Israel y de Jerusalén, que estaba indiferente, pensando en sí mismos y viviendo vidas egoístas, nada más para ellos mismos. ¿Por qué clamaban y gemían ellos? ¿Porque hacían show? Tú no puedes clamar y gemir en el Espíritu para hacer show, a menos que seas un hipócrita. ¿Por qué clamaban? Porque sentían el amor de Dios hacia Jerusalén, hacia el cuerpo de Cristo. Y si tú estás un poco cerca de Dios, te vas a dar cuenta el dolor en el corazón del Señor por lo que está sucediendo y aconteciendo al cuerpo de Cristo ahora. Falsos maestros, falsas doctrinas, predicaciones que nunca inspiró Dios, aunque hablan de la Biblia. Rock cristiano, pastores que toleran el pecado en sus iglesias y el adulterio sabiéndolo, que toleran la fornicación porque hay personas que diezman más. ¿Puedes creer eso? Pastores que destrozan a las ovejas, que les imponen cargas que aún ni ellos mismos llevan, con doctrinas legalistas,
que las condenan, que hacen su propia filosofía del mundo. ¿No estará el corazón del Señor dolido por esto, hermanos? ¿Sí? Revistas del mundo, publicidad del mundo, artistas cristianos que cobran $10,000 por presentarse en un lugar para que alaben a Dios. ¿No esa es una abominación? ¿No ese es un sacrificio asqueroso para Dios? ¿Tú crees que Él recibe eso? ¿Y no hay uno de sus hijos que interceda? Porque sus hijos están pensando en sí mismos todo el tiempo. Porque sus hijos están pensando en sus propios problemas todo el tiempo. Y son el centro del universo. Hermano, eres el centro del universo. Por eso no clamas y gimes. Lo más importante que es tu bienestar. Tu bienestar. Tu bienestar personal. Tu satisfacción personal. Todo tiene que girar alrededor de ti. Pero hay un grupo de gente que Dios está levantando en esta hora. Gente que se va a olvidar de sí mismo y que se está olvidando de sí mismo y que se va a dar por el cuerpo de Jesucristo. Y que va a clamar y va a gemir y va a atalayar para que los juicios de Dios tarden un poquito más. Para que más gente se salve de los mismos cristianos. Hermanos, hay congregaciones que van al infierno la mitad o más. Porque los engañó un pastor. ¿No esa es una abominación? Le dijeron, tú eres salvo, y no tienen frutos de salvación. No te vaya a pasar eso a ti. No te vaya a pasar eso a ti que estás aquí en esta hora, porque no das fruto de salvación. No es opcional la intercesión, fíjate, hermano. Dios no te está pidiendo opción. Dios te manda que seas un intercesor. Yo quiero que medites mientras yo estoy hablando estas últimas palabras. Si no estás ya bajo el juicio, experimentando una terrible sequía, que nunca sientes la presencia de Dios, que ya ni las lenguas las puedes hablar con unción, que ya no puedes ni adorar ni alabar a Dios, que todo es problemas a tu alrededor, que no pasa nada cuando predicas la palabra. Analiza si no es un juicio de Jehová, porque no clamas y gimes, porque todavía no te interesas por sus cosas de Él. Ocúpate tú de los asuntos de Él y Él se va a ocupar de los tuyos. Y ese es su principal asunto ahorita, limpiar la iglesia. Que clames y gimas y llores y ayunes y ores y te congregues y te reúnas para clamar por las abominaciones que están siendo hechas en medio de su pueblo. Vamos a terminar con una escritura, 2 de Timoteo 2, 19. Puede ser que esté tan contristado el Espíritu Santo en tu vida que no te puede hacer sentir dolores de parto. Está entristecido. Y no es de que quieras, es que ya no lo entristezcas y Él te va a hacer sentir eso. Te va a hacer clamar por los perdidos y por lo de afuera, pero también por lo de adentro. Segunda de Timoteo 2:19. El sello. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. Tiene un sello el fundamento de Dios. Los que son el fundamento de Dios, los que son lo sólido de Dios, los cristianos sólidos, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo lo que sea iniquidad. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué instrumento eres tú? No hay instrumento más digno que el intercesor. No hay ministerio más honroso que el estar intercediendo ante el trono de Dios, orando por los otros, dejando de vivir una vida para ti mismo. Y la casa es grande, fíjate aquí que dice. Hay vasos de honra y de deshonra. Para usos dignos y para usos viles. ¿Qué uso quieres que Dios te dé? Ahí te da una opción a ti. Que te limpies para que seas instrumento útil, santificado, separado, dispuesto para toda buena obra. Tú no te has podido disponer a toda buena obra todavía, por tu pecado y tu maldad y tu dureza en tu corazón. Por eso no clamas y gimes. No es que el hermano lleva 10 años o 5 años, la gente que la toma el Espíritu Santo y se entrega, clama y gime desde ahorita. Vamos a orar, hermanos.
Dios se quiere poner a cuentas contigo y tú con Él. Shanda y Kabarakasi Kandi. Pídele que te levante el juicio de la ceguera, de la dureza. Rama Kansi Kaya Raya. ¿No amas el cuerpo del Señor? ¿No amas su cuerpo? ¿No te importa lo que le está sucediendo a su cuerpo? Shondeska Birra Kaya Mahasoka Tangereka. Berrensheta Karabakaria. Pídele que te selle, pero antes vas a tener que vivirlo. Que te dé ese sello para que los jinetes no toquen ya tu hogar ni tu vida. Remasika Bansaya Coma Falcúa Jalcaya. Dime Sheko Tora Basaja Randilla Kaya. Déjanos ver nuestro egoísmo, Padre. Déjanos ver nuestra propia entrega, Dios. No queremos estar ciegos como Bartimeo. Oh Señor, levanta, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por unos momentos nada más, el velo de ceguera espiritual para que veamos nuestro egoísmo, Señor, nuestra maldad y nuestro pecado. Levántalo por unos momentos nada más para que nos podamos ver como tú nos ves, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido esto, Padre. Dile, Dios, déjame ver mi estado espiritual. Déjame ver si hay ceguera en mí. Confiésale a Dios tu pecado y apártate. Señor, he estado viviendo para mí mismo. He estado viviendo egoístamente, Señor. Séllame, Señor. Renueva el pacto de intercesión con Él. Dile, Dios, yo no he sentido lo que son dolores de parto, pero yo quiero clamar y gemir por mis hermanos y por las abominaciones que son hechas en tu casa para que ya no sucedan, Dios. Para que la novia se prepare y se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, limpio. En el nombre de Jesús. Líbrame de la hipocresía religiosa, Señor. Líbrame de la dureza de mi malvado corazón, Señor.